Ay, sí, no, por fin no podíamos. Sí, sí, pero Dijimos, ya estamos aquí. ya estamos aquí. Bueno, Varsovia, buenos días. Bueno, aquí ya son las 11. Creo que tenemos el mismo horario, ¿no? No, aquí son las 10. Ah, ok. Bueno, aquí son las 11. Bueno, tenemos hoy un pequeño live para hablar sobre el sistema de registro, para Ujú. hablar sobre uno de los cursos que tú vas a dictar dentro del Diplomado Internacional, que ya inicia ahora en febrero. Ya estamos terminando casi las últimas vacantes. Bueno, eh, a raíz de la publicidad nos han llegado varias consultas, especialmente la mayoría son de padres y algunas de profesionales, pero nos gustaría que nos hagas una introducción sobre esta temática, porque, bueno, algo que caracteriza el ABA es su sistema de registro, ¿no? Ujú. Entonces es bastante importante hablar sobre esto. Sí, sí, claro. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación para tener este live. Una disculpa por la tardanza, ¿no? Ay, Tuvimos no, unos pequeños problemas técnicos, pero ya estamos por sí. acá. Y bueno, sí, como comentas, yo voy a impartir uno de los módulos de este diplomado. Es el módulo 8 que justamente trata acerca de sistemas de registro y tipos de medida. Y bueno, como lo comentabas, pues precisamente una de las características del análisis conductual aplicado y de toda la práctica que está fundamentada en el análisis conductual aplicado es que nosotros siempre tomamos registros continuos cuando estamos trabajando con padres, con niños, en diversas situaciones. Todo el tiempo estamos haciendo registros del comportamiento. Y esto lo hacemos porque nosotros tomamos decisiones sobre nuestra programación que están basados en los datos. Entonces, antes de que nosotros tomemos una decisión en un programa respecto de si es necesario hacer alguna adecuación, si podemos avanzar, por ejemplo, para la adquisición o la enseñanza de alguna habilidad adicional, si ya cumplimos con un criterio que habíamos establecido. Entonces, por eso es muy importante tener registros adecuados a las conductas que nosotros estamos trabajando. Y bueno, básicamente, pues la medición se trata de eso, ¿no? Aplicamos etiquetas cuantitativas para describir, para diferenciar entre diferentes conductas y con base en eso, pues nosotros podemos llevar nuestros registros confiables y tener siempre, como les decía, tomar decisiones basadas en evidencia, ¿no? En un registro confiable del comportamiento. Ok. Mira, dentro de todo esto, bueno, voy a ir haciéndote algunas preguntas como nos hemos retrasado un poco. Uh -huh. Entonces, bueno, la mayoría es bueno, una de las consultas era, para evaluar la conducta, ¿es previa a una evaluación? Eso nos han colocado. O sea, como si hay alguna evaluación propia de ABA para poder realizar este registro. Sí, bueno, tratando de acotar un poquito la pregunta, porque está demasiado general, ¿no? Sí. Entonces, nosotros cuando realizamos, hay distintas formas o distintos métodos para realizar evaluaciones. Entonces, hay evaluaciones que les llamamos evaluaciones indirectas, que son evaluaciones que podemos realizar sobre todo cuando vamos a comenzar a trabajar con alguien. Entonces, por ejemplo, imagínense que es el día 1, ustedes están en la clínica en la que elaboran, pues llegan los papás solicitando el apoyo para trabajar alguna problemática o alguna habilidad particular con sus hijos. Entonces, nosotros podemos iniciar haciendo evaluaciones indirectas, que a lo que se refiere es que no observamos directamente la conducta de los niños o de la persona con la que vamos a trabajar. Podemos tener primero un reporte inicial con los padres o con los cuidadores, y eso sería, digamos, como de manera inicial, ¿no? En una etapa inicial del proceso. Pero ese no va a ser nuestro registro principal, porque a nosotros lo que nos interesa es ver qué es lo que ocurre o de qué forma se está comportando el niño en la situación específica que queremos nosotros trabajar. Entonces, podemos tener estas evaluaciones indirectas, pero nosotros siempre, nuestro dato principal van a ser las evaluaciones directas del comportamiento.
Entonces, si estoy trabajando, por ejemplo, en la enseñanza de alguna habilidad, pues yo podría evaluar, por ejemplo, qué pasos necesito yo abordar, qué habilidades precurrentes. Por ejemplo, necesitaré identificar cuestiones dependiendo de la habilidad, como si hay contacto visual, si sigue algún paso, si es una habilidad compleja o compuesta, por ejemplo, como lavado de manos, cuáles de estos pasos el niño puede emitir sin alguna ayuda, en cuáles necesita ayuda, qué tipo de ayudas puede utilizar. Entonces, bueno, digamos que esa es la evaluación directa. Nosotros vamos haciendo ese registro del comportamiento. Entonces, podemos utilizar, como les decía, las evaluaciones indirectas. Yo en lo personal los uso en una entrevista inicial que tengo con los padres, pero posteriormente siempre los datos van a ser de la conducta que está emitiendo el niño, la conducta de nuestro, pues de la persona con la que estamos trabajando. Ok. Este tipo de evaluación, bueno, es de acuerdo al perfil de lo que uno observa o también tiene que ver con lo que los padres indican. Estoy preguntando, ok. Sí, bueno, pues es que es en función de lo que vayamos a trabajar. Si nosotros, si se tiene un registro o se está pensando en trabajar en alguna habilidad, en la enseñanza de alguna habilidad, pues la evaluación tiene que estar enfocada en ese sentido, ¿no? Como les ponía el Claro. ejemplo de lavado de manos. Entonces, yo puedo evaluar cuáles pasos de esa secuencia de lavado de manos puede realizar a lo mejor la persona con la que estoy trabajando sin necesidad de ayuda. Puedo hacer registros, por ejemplo, de latencia, cuánto tiempo toma después de que yo doy una instrucción en realizar el siguiente paso, por ejemplo, en tomar el jabón, en secarse las manos. Entonces, siempre la evaluación que hagamos inicialmente y el registro, pues va a estar acotado por lo que estemos trabajando. Si estoy trabajando, por ejemplo, en disminución de alguna conducta problemática, pues necesito tomar un registro, en primer lugar, de cuál es la frecuencia o el conteo, ¿no?, de la ocurrencia de esa conducta. Esto con el fin de que yo pueda determinar, después de que tengo ya una intervención, un tratamiento, si este está siendo efectivo. Y otra vez, ¿no?, todo esto con datos que son muy claros, identificables y que van a guiar siempre nuestra práctica. Ya, perfecto. Aquí no, bueno, yo estoy tratando de resumir las preguntas que nos han dejado, ¿no? Por ejemplo, una nos dejó, ¿qué es un registro de observación? ¿Qué es un No, registro? Ajá. sí, eso. Después nos colocaron tipos de evaluaciones, eh, cómo se realiza un registro de conducta Uh-huh. y después, sí, esas son las que nos han dejado algunas de las cuales, las demás han sido más que todo problemas, casos clínicos, ¿no? Uh-huh. Casos clínicos sobre el tema, ¿no? Sobre una mamá que su hijo se tira al piso y no sabe qué hacer, ¿no? Entonces me dice, este sistema me ayuda a saber qué hacer, me colocan, ¿no? Uh-huh. Bueno, son la mayoría de casos, ¿no? La mayoría son problemas de conducta, berrinches, alimentación, problemas con la alimentación. Bueno, sí, hay varias consultas de alimentación, Uh-huh. de cosas, de alimentos que solamente quiere tomar jugos o algunos sobre si en la metodología se puede también contempla algunos la parte sensorial. Bueno, la verdad es que nos han hecho varias preguntas de todo, ¿no? Sí. Sí, tenemos como 20 preguntas, así que trato de que sean del tema, pero que bueno, Uh-huh. ha habido, han habido de esa área, ¿no? Podríamos hablar sobre eso, ¿no? También sobre un poco la alimentación, cómo se podía trabajar el registro para poder hacer un plan de trabajo, porque la mayoría han sido de alimentación, Sí, de conductas probablemente es algo a lo que yo me agresivas. dedico, que he trabajado, entonces Sí, eh, nos, probablemente es por eso. sí, nos han colocado qué hacer
en crisis, en rabietas. Ujú. Sí, Sí, podemos hablar de todo un poco, creo, porque las preguntas están por ahí. sí, claro. Bueno, Ujú. pues me encanta toda la participación y toda la diversidad de preguntas que tienen. Y me gusta porque creo que justamente el propósito de este diplomado que se está ofreciendo es que ustedes al tomarlo y al finalizar, pues puedan justo tener esta perspectiva mucho más profunda de lo que es el análisis conductual aplicado, cuáles son las prácticas que nosotros tenemos, de qué forma trabajamos, cómo realizamos los registros, establecemos metas, objetivos, y bueno, vamos trabajando poco a poco hasta cumplir estos objetivos que pueden ser en diversos ámbitos. Yo te comentaba que creo que puede ser el caso de que haya varias preguntas acerca de alimentación porque es un tema que trabajo bastante. Pero bueno, voy a tratar de dar una explicación general, ¿no? Para tratar de cubrir como todas, bueno, en Ay, alguna sí. medida todas estas Ujú. preguntas que son bastante diversas. Entonces me voy a ir un poquito hasta qué es el análisis conductual aplicado, ¿no? Para que entendamos de qué va a tratar un poquito más el diplomado y los diversos temas que se van a trabajar. Entonces, bueno, pues el análisis conductual aplicado es una ciencia en el cual nosotros utilizamos tácticas que están derivadas de principios de la conducta y estas tácticas nosotros las aplicamos de manera sistemática para mejorar conductas que son socialmente significativas. Y utilizamos ciertas formas de registro, de experimentación para identificar cuáles son esas variables que son responsables de la conducta o del cambio conductual, es decir, por qué está pasando lo que está pasando y de qué forma lo podemos nosotros trabajar. Entonces, cuando yo les digo que nosotros aplicamos estas técnicas a conductas socialmente significativas o relevantes, pues eso aplica una diversidad de áreas. Como yo les ponía ejemplos ahorita, pueden ser desde conductas que sean problemáticas, por ejemplo, autolesión, podrían ser conductas agresivas y diversas formas, ¿no? Dentro de estas. Puede ser también en la enseñanza de algunas habilidades, ya les ponía el ejemplo del lavado de manos, puede ser en el caso de la alimentación, ¿no? Podemos tener a personas que consumen una variedad muy baja de alimentos y queremos que aumente esa variedad en los alimentos ingeridos, que aumente la cantidad. Entonces, realmente las áreas de aplicación son inmensas y ahorita nada más estoy hablando también como dentro de un sector muy particular, ¿no? Pero hay personas que trabajan en análisis conductual aplicado, incluso, por ejemplo, gerontología conductual con personas mayores, hay personas que trabajan en organizacional. Entonces, bueno, las áreas de aplicación son bastante diversas, pero lo que compartimos todas son estos principios fundamentales que guían nuestra práctica. Entonces, nuestra práctica está derivada, ya dijimos, por ciertos principios del comportamiento que se van a revisar a lo largo del diplomado. Entonces, estos principios, los que ya están un poquito más familiarizados con estos términos, pues serán principios como reforzamiento, como extinción y bueno, otros que se estarán trabajando. Entonces, con base en eso, pues nosotros ya desarrollamos un programa. Otra de las cosas en las cuales nos fundamentamos todos, sin importar en qué parte específica nosotros estemos trabajando o qué aplicación específica, pues es en tener registros confiables del comportamiento. Entonces, nosotros siempre vamos a trabajar con la conducta, con conductas observables, de las cuales nosotros podamos definir de manera muy clara, delimitar, y por lo mismo nos permite registrarlo. Si tenemos una definición muy clara del comportamiento que nosotros queremos trabajar, ya sea una conducta problemática o alguna habilidad, nosotros entonces podemos generar un sistema de registro, ¿no? Que es específicamente de lo que yo les voy a hablar durante este diplomado. Entonces, ¿cómo podemos hacer un registro adecuado del comportamiento que nosotros vamos a trabajar? Entonces, es una parte fundamental porque ese registro nos va a ayudar a tener una idea clara de si nuestro programa, nuestra intervención está siendo efectiva.
Dentro del mismo diplomado va a haber otros módulos en los cuales, bueno, las personas que lo tomen van a poder aprender acerca de estas técnicas que ustedes pueden trabajar para tener estos cambios en las conductas socialmente significativas. Entonces, bueno, lo que vamos a ver en mi módulo les va a ayudar para todos los módulos porque es básicamente cómo registrar, cómo identificar si lo que estamos haciendo, nuestro programa, nuestro plan, está siendo efectivo o no está siendo efectivo. Y también algo que nosotros vamos a revisar, que es muy importante, son sistemas de registro. Entonces, nosotros vamos a ver algunas herramientas que como analistas de comportamiento utilizamos para registrar la conducta. Y estos pueden ser muy sencillas, pueden ser desde sistemas de registro en los cuales nosotros utilizamos lápiz y papel, a veces necesitamos contadores, un reloj y también vamos a utilizar algunos registros que ya están computarizados. Podemos utilizar algunas aplicaciones. De hecho, durante el diplomado vamos a hacer algunos ejercicios con algunas aplicaciones que ustedes pueden descargar en su teléfono y vamos a hacer registros del comportamiento utilizando como ejemplos algunos videos. Entonces, bueno, les decía, por eso es muy importante este módulo, porque vamos a aprender nosotros cómo definir de manera muy clara la conducta que queremos registrar, cuáles son las características medibles, cuantificables de ese comportamiento, cuál es el sistema de registro apropiado en función de las metas o del programa que nosotros estemos trabajando y qué herramientas nosotros tenemos como analistas del comportamiento para poder hacer esos registros de la manera más sencilla y más práctica, ¿no? Que nosotros podamos realizar. La practicidad es algo que es muy importante, ¿no? Cuando uno está trabajando, sobre todo si uno está trabajando digamos, de uno a uno, pues es muy importante que nosotros podamos estar trabajando con nuestros clientes y que al mismo tiempo pues podamos estar tomando los registros. Entonces todo eso lo vamos a comentar durante esa sesión del diplomado que yo les voy a impartir y vamos a verlo aplicado en algunos casos en particular. Yo siempre pongo muchos ejemplos justos de selectividad porque es lo que más trabajo. Entonces vamos a ver cómo hacer registros del comportamiento cuando estamos trabajando programas que están enfocados a incrementar la ingesta de alimento. ¿Cómo defino, por ejemplo, lo que es tomar un bocado? ¿No? Desde algo así tan sencillo. O sea, ¿cuál es la definición de tomar un bocado? Tomar un bocado significa que la comida entra a la boca durante algún tiempo. ¿Qué pasa si después el niño la expulsa, no? Eso ya no cuenta como un bocado. Entonces, todo este tipo digamos, de características o de precisiones son las que vamos a revisar durante nuestro módulo. Ay, qué excelente. Y así como nos has hecho el ejemplo de selectividad, ¿podés hacernos un ejemplo también de conducta? Porque es la mayoría de preguntas siempre también tienen que ver con berrinches, con conductas agresivas. Sí, claro. Sí, Sí. sí. Igual, yo les ponía ahorita el ejemplo de la selectividad, pero de hecho, cuando trabajamos selectividad alimentaria, tenemos un montón de conductas disruptivas, ¿no? Sí. Entre esas pueden ser las conductas agresivas. Por ejemplo, cuando estamos alimentando a los pequeños y pues de repente te pellizcan o puede ser que te avienten el plato. Pues berrinches, que quieran salirse de la mesa. Corriendo, como en un bocado y se van corriendo. No se Exactamente, permanecen sentados, ¿no? exactamente. Entonces, en función de ese tipo de conductas y que dependen de la persona con la que estemos trabajando, tenemos que seleccionar cuáles son esas conductas disruptivas que nosotros estamos registrando. Por ejemplo, no es lo mismo que nosotros hagamos el registro de algo que llamaré ahorita, que no es el nombre técnico, obviamente, berrinche, ¿no? Puede incorporar, por ejemplo, el llanto, puede ser durante un periodo prolongado, y esa conducta debería de registrarse de una manera distinta a una conducta que es mucho más discreta, que podemos ver de manera muy clara el inicio y el fin. Por ejemplo, el aventar comida. Todos podemos estar de acuerdo en qué significa aventar comida, tomar la comida, por ejemplo, del plato, con la mano, y bueno, lanzarla, ¿no? Ese sería, por ejemplo, un episodio de aventar comida. Y en ese caso lo podemos hacer con registros discretos, ¿no? Y de manera continua.
Pero en el caso de los berrinches, ¿cómo medimos o cómo definimos un berrinche, no? Puede ser a través de registros de duración, puede ser a través de registros de frecuencia, ¿cuál sería la manera adecuada? Entonces, justo todo este tipo de Sí. situaciones son las que vamos a trabajar. Vamos a ver cuál sería la forma correcta de evaluar, ¿no? Y medible, sobre todo. Uh-huh. Sí. Bueno, bueno, como te mostré, tengo todas las preguntas, pero la mayoría están enfocadas más en el global del diplomado, ¿no? Pero con todo lo que nos has dicho, prácticamente uno de los cursos base dentro del diplomado es esto, ¿no? El de medir, el de saber cómo medir nuestro sistema de registro, cómo todo tiene que es una de las características, ¿no? De la metodología, o bueno, del análisis aplicado para poder trabajar correctamente. Sí, y creo que es fundamental porque como ya lo comentaba, uno puede identificar si su programación, si tu tratamiento, intervención está siendo efectivo, ¿no? Y hacer modificaciones respecto de eso. Si no está siendo efectivo, preguntarte qué es lo que está pasando, por qué no está funcionando esta intervención y hacer adecuaciones, ¿no? Si está siendo efectivo, uno ya puede tener claridad en esos resultados. Y la otra razón por la cual es muy importante tomar registros continuos del comportamiento es porque a nosotros como terapeutas nos hace responsables, ¿no? De esas intervenciones. Entonces, algo muy importante que también es conductual aplicado, que nosotros tenemos estos procedimientos que están basados en evidencia, y esa evidencia científica justamente porque nosotros podemos decir, digamos, con números reales, con gráficas, con Con figuras, gráficas. que es Que, un efecto en la conducta meta que nosotros programamos. Perfecto. Bueno, excelente lo que nos has dado el día de hoy. Ya la gente la tiene bien claro la temática dentro del diplomado, y bueno, eres pieza fundamental justo en esta área. Entonces, gracias por estos minutos. Estamos muy contentos de que se dé el diplomado ya a puertas. Ya estamos a 20 días del inicio. Y bueno, gracias por estar aquí esta mañana. Gracias por la invitación y pues los esperamos, los espero en el diplomado. Nos vemos entonces. Gracias. Hasta luego, que estén Hasta muy bien. luego. Gracias.